Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Airball, primer podcast. Hoy lunes 10 de noviembre, nuevo proyecto, nueva web, nuevo todo nuevo, todo a estrenar. Bienvenidos, cada lunes tendréis el podcast de deporte americano, que es lo que estamos viendo en este momento, y cada jueves también tendremos un podcast específico de NBA. Lo vamos a pasar muy bien, claro que sí, y no quiero enrollarme, quiero arrancar ya de una, porque tenemos muchas cosas que contar. ¿Qué tenemos hoy? Mira. La NFL llega a Madrid, la cuenta atrás ha terminado. Repasamos lo más destacado del cierre de mercado y nos preguntamos, ¿para qué están estos Chiefs? En la NBA, esta semana tenemos una entrevista muy top y ponemos nota a estos Lakers sin LeBron, pero con un Doncic imparable. ¿Qué mérito tiene este doble campeonato de los Dodgers? Entregamos nuestros premios de temporada en las mayores. Y la MLS llega a semifinales de conferencia con Inter Miami vivo. ¿Qué hay que exigirle a Messi y los suyos en el cierre de temporada? ¡Comenzamos! Vamos a hablar ya de NFL, hay muchísima actualidad, hay partidos muy importantes fuera del territorio de los Estados Unidos, incluso hay noticias tristes, el fallecimiento, por ejemplo, del que fuera comisionado de la NFL, falleció a los 84 años, Paul Tagliabue, pero no estamos para hablar de eso, sino para repasar muchas cosas. Tengo el gran honor, no me pongo de pie porque me salgo de plano, de tener por aquí hoy a Moisés Linares, hermano. ¿Cómo estás? No, muy bien, excelente. Gracias por la invitación, Nacho. Siempre es un gusto hablar de deportes contigo y bueno, listos para lo que es esta jornada y escuchar de lo que vamos a platicar el día de hoy. Veis a Moisés con el polo, con el logo de los Commanders, porque él es la voz en español de los Washington Commanders y evidentemente lo siguiente que va a hacer cuando termine de hacer este podcast es subirse a un avión, ¿verdad? E irse a Madrid. Me ha tocado complicado, te digo eso con toda la honestidad del mundo. Vuelos cancelados, montarme a un tren, relatar el partido de los Commanders y preparar la maleta para irnos al viejo continente, a la madre patria y vivir en carne propia lo que será ese primer partido de la NFL en ese país. Es un partido histórico y por supuesto que vamos a hablar de eso en The Airball, pero antes tenemos que repasar lo que sucedió en el cierre de mercado de la NFL esta misma semana. The Jets are trading Sauce Gardner to the Indianapolis Colts. Wow. Welcome to town, brother! Trade in the AFC, Ian Rappaport tweeting it. The Jets are trading Sauce Gardner to the Colts. This is enormous. Sauce Gardner heading to the Colts. Ian is reporting that it is a pair of first-round picks. You send Sauce Gardner to Indianapolis, Indiana. You are sending a message that we now have more draft capital than any team in the league. We control the drafts in 26 and 27. 27 draft is going to be a great draft. Everybody swears the quarterbacks are going to be very, very good. Supposedly it's going to be a monumental draft. Let's go get Sauce Gardner. Let's pair him with our group and see if we can go win a Super Bowl. Like that to me is what builds culture. Bueno, Sauce Gardner es evidentemente, creo, el nombre de la semana, por eso lo tenemos ahí. Estos son algunos, ¿no?, de los movimientos principales o más importantes. El caso de los Eagles, que quieren repetir los campeones y se han reforzado realmente bien con la llegada de 3 jugadores. Ahí los tenemos ya. Estamos hablando de Jalen Phillips, que llega desde Miami, de Michael Carter, que en este caso creo que es un refuerzo muy importante, y Jair Alexander. Son 3 hombres que dejan a las claras a lo que van estos Eagles, por si había alguna duda. Los Colts, ahora hablaremos más en profundidad, se refuerzan con Garner para una segunda unidad, pero es un jugador que tiene que aportar muchísimo. También sale de los Jets y está llegando Shahid a los Seattle Seahawks. Moisés, son 3 equipos. Ahora me dices si tú destacas alguno más, pero esto yo los he querido destacar sobre todo porque son equipos que podrían estar perfectamente en el Super Bowl el próximo mes de febrero. Sí, claro, creo que cuando hablamos de la NFL y repasamos lo que sucedió al inicio, todo el mundo tenía a los Eagles de Filadelfia regresando al Super Bowl. Es un equipo que ha estado muy bien armado los últimos años y esto simplemente nos confirma lo que ya sabemos. Es un equipo que quiere ganar, está buscando maneras de encontrar las piezas necesarias para regresar al Super Bowl e intentar repetir como campeón, algo que es muy
muy complicado. Creo que estos cambios lo vuelven a poner por lo menos en el mapa o le colocan la etiqueta de favorito para regresar al Supertazón. ¿Tienes algún movimiento más, aparte de estos que estábamos revisando, que tú digas, mira, esto también hay que tenerlo en cuenta? En este mercado se realizaron 22 cambios que involucraron 27 jugadores. Hay obviamente jugadores que resaltan en esta lista. Uno que tal vez no esté en la tuya es Quinnen Williams, que también pasó de los Jets a los Cowboys. Quiere decir los que Jets, la casa los estaba Jets en venta para los Jets. Sacaron el vestuario entero, prácticamente. Sí, lo que quieren hacer es coleccionar todos los picks como el video que escuchamos para controlar esos próximos drafts. Pero cuando hablamos de los Jets, tenemos que ser honestos y realistas. Este equipo de los Jets ha sido malo una década. Bueno, ya lo has dicho tú, no hace falta que lo diga yo entonces. No, es un equipo que no ha competido y no es la primera vez que acumula una gran cantidad de selecciones del draft. Eso sucede cada par de años con el equipo de los Jets. Tenemos que regresar al 2015-2016 para ver a un equipo de Jets competitivo. Desde ese entonces, Nacho ha terminado en la parte baja, tercero o cuarto, y no supera las 7 victorias en una campaña. Voy a usar una proximidad geográfica y me duele un poco porque tengo un amigo llevando el equipo, pero podríamos decir que los Jets son los Nets, ¿no? Cada uno en su competición por el tema de acumular picks del draft, sí, y que no termina de cuajar tampoco el proyecto. Sí, y claro, incluso en ocasiones, utilizando ese ejemplo, tienen jugadores buenos en el equipo, un roster, un quinteto ahí, un quintete de jugadores que pueden hacer la diferencia, pero no tienen la fórmula para ganar, porque de nada te sirve tener un montón de selecciones de primera ronda si la persona que está eligiendo no lo sabe hacer. En este caso, y lo escuchábamos en uno de los compañeros de ese montaje de todas las voces que hemos escuchado, es verdad que se habla de que tanto en 2026 como en 2027 parece que va a ser un draft con mucha calidad, sobre todo en la posición de quarterback. Al final, en este deporte, si no tienes un buen quarterback, pues casi no tienes nada, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un equipo que al final está en un mercado tan grande como es el de Nueva York, y que yo no sé si en la prensa, en los aficionados, hay esa paciencia de esperar a 2027. Recordemos que hace 2 días estaba por ahí también un veterano que le habían fichado para jugar de quarterback, ¿no? No sé si sabes de quién te estoy hablando. Sí, Aaron Rodgers, que pasó ahí rápidamente, no funcionó. Yo creo que todo el mundo sabía que no iba a funcionar, menos los Jets, porque son muy conocidos por tomar decisiones de ese estilo. En el pasado también pasó Brett Favre para tratar de levantar los ánimos en el equipo de los Jets. Pero regresando al punto que hiciste, es el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey, ¿verdad? Que son los mercados fuertes en el noreste del país. No tienen paciencia, quieren ganar, critican mucho, y cuando las cosas no suceden, obviamente te etiquetan de malo. Y los Jets, sí, los Jets tienen esa mala suerte de estar en la columna equivocada ya por más de 10 años. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que nos ha dejado un poco el cierre de mercado. A mí lo que me gusta ya de este momento que entramos de temporada NFL, no sé si te pasa lo mismo, yo ya veo que ya estamos enfilados. O sea, de aquí al Super Bowl se nos va a pasar así, volando. Claro. Y es la cosa de la NFL, Nacho. La NFL vuela, comienza y de repente terminó. No es como otros deportes donde tienes muchos partidos, 2-3 a la semana. La NFL es un partido por semana, 17 fechas y los 3 de pretemporada, que en realidad no le importan a nadie. Los importantes son los de temporada regular, y cuando eso termina tenemos que esperar un par de meses para volver a reiniciar. Bueno, voy a dar paso a lo siguiente que tenemos que hablar, y lo voy a hacer con un vídeo que, Moisés, tienes por ahí pañuelo en la mano, te vas a emocionar con lo que vas a ver, ¿eh? Prepárate, que ahí viene. The National Football League will play a regular season game in Madrid, Spain. Llegó el sack.
Airball. Pues ahí va a estar Moisés Linares. Ahora hablamos un poquito de lo deportivo, pero yo creo que lo importante, el gran impacto de este partido está fuera de lo que va a pasar en el emparrillado, ¿no? Es decir, es histórico porque ya ha salido muchas veces la NFL fuera de Estados Unidos, pero es la primera vez que va a llegar a un mercado como el de España, que yo creo que está en constante crecimiento. Hace unos años hablábamos de un pequeño nicho de aficionados que se desvelaban para ver los partidos en algunas ocasiones, ¿no? Y seguían a duras penas la competición, pero esto está creciendo sin parar. No es casualidad que se lleven este partido al Bernabéu. El escenario es imponente, impresionante, y bueno, por hablar con gente que está allí en Madrid, todo el mundo me está diciendo de lo que se está moviendo. Parece que la ciudad está empapelada con anuncios, con publicidades, con carteles de lo que va a ser el partido. Va desde muy temprano, además, Moisés, los dos equipos están allí desde el martes, ¿no? O sea, una semana entera prácticamente en Madrid. Sí, desde Washington salen rumbo a España el lunes por la tarde, vuelo directo, vuelo charter, y el equipo de medios al cual yo pertenezco sale también en un vuelo separado. Tenemos tal vez una parada creo que en Charlotte y después vamos rumbo a España para empezar a trabajar el día martes. Es un partido muy emocionante porque será el primero en España, como lo mencionaste. Un partido histórico porque estamos hablando de la NFL, que en los últimos años se ha enfocado mucho en globalizar el deporte, expandir y llegar a nuevas fronteras. Vemos eso con los partidos que se han jugado solamente esta campaña en Brasil, en Alemania, en Inglaterra, también en Irlanda. España será la última parada para esta campaña 2025 y creo que mucha gente espera con ansias ver en persona lo que es un partido de fútbol americano de la NFL, porque en su momento existió NFL Europa, muy diferente. Ahora tendrán la oportunidad de ver el mejor talento en este deporte en su propio patio. Y los dos equipos no nos enfocamos mucho porque, siendo sincero, Nacho, ninguno de los dos llega en un gran momento. No. Podríamos decir parejitos, con récords de 3 victorias y 7 derrotas cada uno. Muchas lesiones para Washington, pero creo que más allá del partido será una gran oportunidad para que ambos equipos puedan seguir creciendo sus marcas y expandiendo y tal vez acumulando nuevos fanáticos en el otro lado del mundo. Eso sin duda. Y mira, lo hablábamos fuera de micrófono. Mi teoría es que cuando tú tienes un partido como este en el que los dos equipos llegan mal, porque llegan mal, puede ser incluso algo a favor, ¿no? Cuando tú estás haciendo este partido para promocionar el deporte en ese país, que de repente te salga un partido abierto, con mucha ofensiva, con muchos touchdowns, y al final el que va a ir a ver el partido, digamos un 15 o 20% de los que van a estar en el Bernabéu son aficionados a la NFL, quizás más gente, ¿no? De hecho, un porcentaje un poco bajo, pero otros tantos van a ir por la curiosidad y por dar una oportunidad a este deporte. Y si te sale un partido así, muy espectacular, bueno, no creo que sea tan problemático que los dos equipos lleguen mal. Al final no es el Super Bowl lo que van a jugar un partido de liga regular y hay que enamorar a la gente. Claro, y pienso que esa es la meta principal, al igual es darse a conocer. Estos equipos regularmente no salen. Washington tiene casi 10 años sin salir del país de Estados Unidos. Sabíamos que no tenían las condiciones tampoco para atraer mercados extranjeros. Ahora, con lo que sucedió en la campaña pasada, donde se quedó a un solo partido de llegar al Super Bowl, creo que tiene credenciales para presentarse frente a un público. Infortunadamente, la estrella de los Commanders de Washington, que es Jayden Daniels, no estará disponible porque sufrió... Sí, tiene una lesión y estará fuera casi un mes y medio por ahí. Entonces esa tal vez es la parte más negativa de todo esto. Sin embargo, la gente tendrá la oportunidad de ir al estadio, uno de los mejores estadios en el mundo, y verlo en un país diferente, porque recordemos que hay dos cosas que están sucediendo aquí. Uno, España tendrá la oportunidad de ser sede de un partido oficial de la NFL. El resto de Europa llegará hasta España para presenciar y vivir en carne propia también lo que es esta experiencia. Y muchos fanáticos de los Dolphins, al igual que los de los Commanders de Washington, van a hacer el viaje y van a estar en Madrid. Sí, es un planazo, desde luego. Volar hasta allí, pasarte 3-4 días, comer bien. Y además, bueno, me han dicho que ha empezado a hacer frío esta semana, pero es un frío que seguramente no es comparable al de Washington. Sí, los de Miami quizás lo pasen un poquito peor, eso es cierto. Bueno, por cerrar el tema, van a estar entrenando ambos equipos, como decía, desde muy temprano. Va a haber muchos eventos. Van a entrenar en Valdebebas unos y en el Metropolitano otros. Es decir, que la ciudad prácticamente se va a convertir en una ciudad
de fútbol americano, y el Bernabéu, como tú dices, es un lugar espectacular para coger esto, porque además cuando se remodeló de esta manera y se hizo cubierto era, entre otras cosas, para poder hacer cosas así. Así que bueno, Dolphins son muy mediáticos. También te digo que quizás la gente va a apoyar un poquito, creo que más a Miami. De acuerdo. Por ser la marca más mediática, ¿no? No, y la ciudad de Miami vende. La ciudad de Miami te vende. Solo el nombre de Miami siempre va a llamar la atención. Te quería agregar un punto, pero se me escapó en todo lo que estábamos hablando. Y si me acuerdo, te lo cuento. Yo sé cuál es. ¿Qué jamón vas a pedir, ¿no? Cuando te sientes en la mesa y yo voy a ir a comer a España. Lo que yo quiero ir a hacer, disfrutar y comer. No, ya recordé muy bien el punto que te quería hacer, Nacho. No hay fútbol esta semana en España. Claro. Entonces eso le abre una ventana excelente para atraer los ojos del mundo, por lo menos del país español, sobre Madrid, para presenciar o por lo menos interesarse y ver qué es lo que está sucediendo con este partido de la NFL. Totalmente. Oye, te voy a pedir un favor. ¿Tienes en casa una pesa, una báscula? Sí. Pésate antes de irte. Y te pesas al volver y me lo cuentas, ¿vale? No lo decimos aquí públicamente, pero tú me lo dices. Vale, te lo cuento. Vale, quiero ver a ver qué tal te portas. Si no subes de peso me decepcionarías, la verdad, sinceramente. Bueno, comer paella. Paella y lo que te pongan. Ya te pasaré yo unos consejitos, no te preocupes. Oye, de equipo mediático como son los Dolphins, quiero cerrar este bloque de NFL hablando de un equipo muy, muy mediático. El equipo de esta década, que no son otros que los Kansas City Chiefs. Hay que hablar de los Chiefs, hay que hablar. Noise. It's all around us. The clamor can be overwhelming. Sometimes it's downright exhausting. But what happens when noise is in your DNA? When pandemonium becomes the push that drives us forward. And a kingdom that does what it does best. At the loudest stadium in the world. That's when noise is on our side. It hits your chest, rattles your ribs, changes the game. It's energy you can feel, momentum to be filled. Now it's time to bring it home. Every opportunity you get, you leave it all on the line. How about those? The air ball. Es que, claro, los Chiefs, pues había muchas dudas esta temporada, estamos de acuerdo, después de lo que sucedió sobre todo en el Super Bowl, ese rapapolvo que se llevaron con los Eagles, y está siendo una temporada, bueno, vamos a revisar cómo están siendo los resultados, porque es una auténtica montaña rusa. Es decir, antes de nada, hay que decir que están con 5 victorias, 4 derrotas. Esta última fecha han tenido descanso, pero fíjate, arrancan perdiendo con los Chargers en Brasil, que bueno, es un gran rival de su misma división. Pierden otra vez con los Eagles, en este caso jugando en casa, y luego enganchan 5 victorias en 6 partidos. Es verdad que 3 seguidos, el de Detroit, Las Vegas, en la paliza 31-0 y contra los Commanders, son en casa, pero claro, con ese 4 de 5 todos pensamos, ya están de vuelta. Y el otro día, contra los Bills, vuelven a caer. Ahí está la pregunta, amigo Moisés. ¿Nos les creemos a los Chiefs o no nos los creemos a los Chiefs? Han perdido fuerza, definitivamente no son el mismo equipo que hemos visto en los últimos 10 años que ha llegado a múltiples Super Bowls. Estamos hablando 5 Super Bowls desde la campaña 2020, 3 victorias en el partido más importante, 2 derrotas, perdieron el último Super Bowl contra los Eagles, donde fueron desnudados sobre el terreno de juego, si queremos poner las cosas sobre la mesa como son. Creo que esa derrota expuso mucho a este equipo de los Chiefs, que ya no son la potencia que estamos acostumbrados a ver, y es la realidad, porque en realidad es difícil mantener ese nivel por tanto tiempo. Por muchos años, Nacho, los Chiefs eran el equipo que podían deshacerse de un jugador al cual no le querían pagar y simplemente venían y colocaban otro en su lugar y todo estaba bien y corría perfecto, pero Travis Kelce, mucho mayor, se le nota la edad, un poco más lento, no tiene la misma
velocidad que mirábamos hace 3-4 años. Ha cambiado mucho. Patrick Mahomes también ha sufrido sus golpes. Sigue siendo ha habido un lesiones excelente... también en el equipo, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno. Sí, sigue siendo un excelente mariscal. Pero igual, si no tienes las armas, como lo mencionaste, las lesiones, que era algo que siempre caracterizaba a este equipo de los Chiefs, tener una profundidad en su plantilla, eso ha cambiado y creo que no son la potencia ni el favorito para ganar el Super Bowl. Un récord de 5-4 te muestra lo tan humano que es este equipo, que ha bajado del cielo, ha regresado a la tierra y se tiene que preocupar ahora de otros equipos como los Bills de Buffalo, que le acaba de ganar, y al igual los Indianapolis Colts, que hicieron ese cambio por Sauce Gardner, y están apostando a que este año pueden competir por llegar al Super Bowl. Bueno, el movimiento de los Colts con Garner, entre otros, es claramente porque quieren aspirar a jugar el Super Bowl. Han ganado muchos anillos, hasta el anillo de compromiso de Taylor Swift, que vale más incluso que alguno de campeonato. Pero fíjate, mi punto es que ahora mismo, tal y como están las cosas en su división, yo creo que deben de olvidarse del primer puesto. Quedan 8 partidos más por jugarse. Y sí que creo, porque el año pasado también los Chiefs no arrancaron tampoco del todo bien. Yo recuerdo que les costó un poquito arrancar, en ese caso fue sobre todo por lesiones, pero yo creo que sí pueden llegar a esas 10-11 victorias que el año pasado eran las que te permitían ir a la postemporada. Y una vez allí, estamos de acuerdo, si se meten en postemporada es un equipo muy peligroso por la experiencia Primero se tiene que preocupar de su división. Claro, no está ahorita en el lugar de años previos donde sabíamos que iba a llegar a pelear por lo menos al partido de campeonato y buscar el boleto al Super Bowl. Creo que no están ahí. Este año por lo menos no lo están. Los Broncos en papel mucho mejor, 8-2. Los Chargers 6-3. Se tienen que preocupar de su propia división antes de pensar en llegar a los playoffs, de llegar a la postemporada e ir hasta el partido de campeonato por el boleto al Super Bowl. No creo que estén ahí. Pienso que en estos momentos los Broncos están comprobando que van a ser el equipo favorito para ganar esa división y llegar a los playoffs con expectativas muy altas. No sé, creo que ahorita como están las cosas, los Chiefs se tienen que preocupar que por lo menos lleguen a los playoffs, porque se podrían quedar fuera. Sobre todo, siempre se ha tenido que preocupar, ahora porque además está con más desventaja y porque estamos hablando probablemente de la división, esa división oeste de la conferencia americana, probablemente la más fuerte, una de las más fuertes que hay en la NFL, con lo cual es complicado. Amigo Moisés Linares, 1.000 millones de gracias por pasar por aquí, buen viaje, vete contándome y nada, a disfrutar, ya me irás contando y hazlo de la báscula. Sí, definitivamente te voy a estar escribiendo para preguntarte dónde puedo ir a comer, qué me recomiendas. Creo que, bueno, es la primera vez que me toca visitar Madrid, así que espero conocer nuevos lugares y en realidad tener una gran experiencia para regresar con historias para todas las personas que seguramente me van a estar preguntando cómo me la pasé en Madrid, España. Te va a encantar, ya claro que sí. Nosotros seguimos en The Airball y ahora ya pasamos a hablar de baloncesto, de NBA. Come on, Paolo, let's work. Let's lock it in. All season long, start to finish. Start to finish. Let them know. Hey, start to finish, baby. Start to finish. Put in work. This young man is going to be good. Represent. Pues vamos a hablar de NBA porque aunque los jueves tendremos nuestro podcast específico de NBA, por supuesto los lunes también hablaremos de baloncesto. Llevamos 3 semanas ya completas de temporada regular, está siendo un inicio de curso la verdad que espectacular, con anotaciones altísimas, jugadores que ya casi que es hasta normal verles hacer 40 o 50 puntos, mal que le pese a los grandes defensores de la defensa en este deporte, y con algunos equipos sorprendiendo. Para hablar de todo esto me voy a dar un gustazo, y lo voy a hacer con un amigo como es Pancho Pinto. Me voy a Los Ángeles, querido Pancho, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho, querido? Un placer saludarte acá de esta bella mañana en Los Ángeles.
Bueno, no te preocupes, amigo mío, no te voy a comprometer para que opines sobre problemas de alopecia de jugadores y cosas así que están muy de moda últimamente, sino que hablaremos más de baloncesto, y por supuesto mucho de los Lakers, porque no es casualidad que esté Pancho para abrir este primer episodio del podcast. Vamos a destacar equipos que están calentitos, ¿no? Que los tocas ahora mismo y te quemas. Luego vamos a Oklahoma. Quiero arrancar por el este porque yo además le di mucho mérito al proyecto de los Pistons. Es una apuesta de largo plazo, ¿no? Que ya está teniendo sus resultados. Ahora mismo es el líder de la conferencia este con 6 victorias seguidas. Está con 8-2 de balance. Tercera mejor defensa de la NBA. Segundo equipo que más tapones pone. Hay que pensárselo 2 veces antes de ir al aro cuando está atacando a los Pistons. Y luego lo de Cunningham y Jalen Duren, que han hecho ya pareja formal, ya han presentado a los suegros y todo, y están, que vamos, no los para nadie. Cunningham con unos números impresionantes, ahí lo estamos viendo, más de 25 puntos por partido, y Jalen Duren promediando el doble-doble de puntos rebotes, que en un interior pues es mucho decir, ¿no? ¿Qué te parecen estos Pistons? ¿Podemos meterlos en la conversación ya de cosas muy importantes? Ya no solo digo entrar en playoffs, sino cosas más grandes. No, pero sin dudas. Y vuelvo a lo de la continuidad en cancha y en la banca, ¿ya? Este es un equipo profundo, es un equipo joven, pero ya con un par de años jugando juntos. Es un equipo que tiene la jerarquía muy, muy bien establecida con Cade Cunningham como el jugador más importante. Es un equipo que defiende, como dice la gráfica. Es un equipo que tiene a uno de los mejores reboteadores que hay en toda la NBA. En Durham tiene al hermano de Amen Thompson, que es Usher Thompson, que estos dos animales deben ser la pareja de hermanos más atléticas que ha habido tal vez en la historia de la NBA. Yo sueño, Pancho, desde que les conocí a los dos, pude entrevistar a los dos el su año rookie, yo sueño con una final de la NBA. No, olvida. Houston y los dos pegándose tortazos, ¿eh? Porque además se pican mucho entre ellos. Y lo que debe haber sido esos partidos en el patio de la casa, ¿no? En el parque, cuando iban a jugar con los amigos, cuando estos estaban creciendo, cómo se tienen que haber dado. Porque bueno, se picaban incluso cuando hablé con los dos, se picaban que quién había salido antes porque ¿sabes? Son gemelos, nacieron a la misma hora prácticamente. Sí. En eso se recriminó, no me acuerdo quién es el que salió primero ahora mismo, pero el que salió primero se lo decía, si es que hasta yo llegué antes. Creo que fue Amen, si es que no me equivoco. Creo que fue Amen Thompson. Pero bueno, es una cuestión. Es muy cómica esto de los hermanos tan competitivos que son, pero como te digo, Nacho, entonces tiene a Tobias Harris que les da esa experiencia, ese factor de veteranía en el equipo. Entonces no me sorprende lo más mínimo, porque llegaron lejos también la última temporada. O sea, llevaron a New York a 7 partidos, y los Knicks tuvieron que aplicarse al máximo para poder derrotar a este equipo en la conferencia. ¿Qué fue? En semifinales de conferencia que los dejaron atrás. Entonces me parece que solamente la continuidad. Comenzó muy bien Chicago, por ejemplo, el año de la conferencia del Este, pero poco a poco ha ido como regresando a tierra. Este es un equipo de Detroit, reitero, sus aficionados esperaron muchos años para tener un equipo así de competitivo y así de quiero decir, de presente ya en temporada tras temporada, porque eso es lo difícil en la NBA. Sí. Además, ahí es cuando te das cuenta de que tienes algo distinto. Así que me parece que en este sentido los Pistons para nada me sorprende que estén donde estén. Te digo algo más que en este caso particular me gusta especialmente, y es que además lo están haciendo con una identidad que ya le dio éxitos a esta franquicia. Es decir, la época de los Bad Boys, no es que estos sean tan malos, aunque bueno, alguno puedes tener cuidado con ellos, pero sí que es un equipo defensivo. No, estos te muerden, y te muerden toda la cancha. Porque de nuevo, tienen juventud, tienen capacidad atlética. Durham es terrible. Ese 1-2, ese pick and roll que tiene generado ahí con Cade Cunningham. Todos atacan los tableros, es un equipo largo, como es la NBA hoy en día, ¿no? O sea, necesitas tener aleros. El alero es la posición de moda en la NBA, el tipo esté largo, no tanto de altura, sino de brazos, que se mueva lateralmente muy bien, que sea vertical cuando lo tiene que ser, que ataque los tableros. Me parece que
en ese sentido es como, y hay varios equipos en la NBA así, ¿eh? Lo que pasa es que no todos tienen el talento de arriba abajo que tiene Detroit. Detroit es un equipo bien conformado, con equilibrio. Entonces ahí donde sacan ventaja, y me parece que van a seguir así, ¿eh? Esto para estar peleando los 3 primeros lugares de la conferencia del Este para mí. Sí, en un este además que está, entre comillas, un poquito más barato este año. Tuvieron paciencia y otro proyecto que también tuvo paciencia, pero que ya ha conseguido un anillo, es el otro que está en lo más alto del oeste, que no es otro que Oklahoma City Thunder. Los números son impresionantes, 10 victorias, una derrota. Recordemos que estos chicos arrancaron 8-0, podrían haber hecho de otra manera, no, 8-0. Son top 5 en la NBA en puntos, en rebotes, en recuperaciones de balón e incluso en porcentaje de acierto de tiros libres. La mejor defensa de la NBA. Hoy en día decir que solo encajas 104.5 es mucho decir, teniendo en cuenta las anotaciones que se están dando. Y luego, pues, Shai es un poco lo que decía antes, el equipo en general, pero Shai parece que no se ha ido de vacaciones, ¿no? Que ha seguido con el mismo chip que tenía cuando quedó campeón y ganó el MVP, ¿no? de las finales, bueno, y también de la temporada. Y es un tipo, Nacho, que entiende muy bien cuál es su rol en estos momentos del equipo. Estamos hablando del MVP de la NBA. Pero en estos momentos él sabe que tiene que echarse aún más responsabilidad anotadora sobre sus hombros, tiene que ser el líder absoluto de este equipo. Es un equipo muy bien armado. Siguiendo con la línea de Detroit, estos ya tienen el mapa. Por eso yo decía que con Oklahoma City yo no dependía de cómo salieran ellos a jugar esta temporada, porque ya saben exactamente cómo hacerlo, ya saben cómo, cuándo y dónde. Y es un equipo que aún sin Jalen Williams, que le va a quitar algo de carga, algo de volumen, no de responsabilidad, pero de trabajo a Shai Gilgeous-Alexander cuando regrese. Entonces yo, mira, guardando las proporciones, obviamente, porque el otro fue un equipo mítico, literalmente, y este va en camino, si así lo quieren ser, creo que de más o menos entrar en esa conversación, pero los Chicago Bulls, que ganaron 72 partidos, sí, a la siguiente temporada ganaron 69, ¿ya? Y caminando, porque sabían exactamente lo que eran, de nuevo, las jerarquías muy, muy bien establecidas, equipos extremadamente defensivos, que sabían cómo cerrar partidos. Lo que pasa es que OKC todavía, aparte del partido que pierden con Portland, muy curioso, con tu amigo ahí, con Thiago Splitter, aparte que no los han apurado. Yo vi el partido, casi todo, que jugaron, creo que la noche anterior a esa derrota contra Clippers, acá en el Intuit Dome de Inglewood, y tienen otra velocidad, Nacho. O sea, llegó al tercer cuarto y simplemente metieron otra velocidad defensiva, de presión alta en la cancha, de presión en los rebotes, de no darte ninguna segunda oportunidad, que yo no sé cuántos equipos en la NBA pueden así, de una manera automática. ¿Sabes qué? Ya, vamos a frenar esto, el partido se acaba acá. Y la verdad que me dejó muy, muy impresionado, pero son los campeones. O sea, sí. De nuevo, con una identidad muy clara y con jugadores que saben exactamente lo que tienen que hacer ahí. Todos te la meten de tres, todos defienden. Caruso para mí es un jugador que a mí me enamora, el pelado, la verdad. Caruso y Hartenstein el año pasado eran los dos jugadores que necesitaba ese equipo. O sea, era el encaje perfecto, ¿no? Claro, sí. No sabes cómo me duele a mí, siendo de Lakers, el haber dejado ir a Alex Caruso. Me alegro mucho por él, porque además es un gran chico, es un tipo que la tiene muy clarita. Él siempre entendió qué es lo que hacía mejor que los demás en esta liga y cómo tenía que crecer y cómo tenía que mantenerse para tener una carrera en la NBA, vaya que la ha tenido. Entonces creo, de nuevo, si es por armar equipos bien equilibrados, planteles de título, este es el número uno. Sí. Es mucho decir lo que mencionas, que estemos comparando, y creo que es completamente válida la comparación. Habrá que esperar a que termine el ciclo, ¿no? Pero que me parece que sí es justo que comparemos estos Oklahoma City Thunder con esos Bulls o con esos Warriors que destrozaron a todos en una temporada con la liga regular. Está en camino de eso, vamos a ver qué sucede, ¿no? Quiero hablar de los Blazers, primero porque nos han sorprendido mucho con el arranque, pero también porque pocos equipos son capaces de tener un arranque de temporada con tantas turbulencias, con todo lo que pasó con Chancey Billups, con el FBI por ahí, y que de repente el equipo esté ganando. Esta semana, el miércoles, vamos a publicar una entrevista en exclusiva con el actual head coach
de los Portland Trail Blazers con Thiago Splitter. Vamos a escuchar un extracto pequeñito de algo que me contó y sobre eso le damos. Sí, fue un momento duro, ¿no? Para el equipo donde, bueno, el entrenador pues ya no está por lo que pasó. Y mi papel, mi trabajo es cómo intentar separar las cabezas, los pensamientos de lo que es fuera de la cancha a baloncesto, a pensar solo en baloncesto, lo que es muy duro en ese momento, ¿no? Y es casi como que intentas no hablar mucho del tema, porque cuanto más hablas, más piensas en eso. Sí. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos nuestros sentimientos por Chauncey, pero al final tenemos un trabajo que hacer, somos profesionales y vamos a hacerlo. Las palabras de Thiago están muy bien, no lo digo porque lo haya hecho yo, pero está muy bien la entrevista porque cuenta cosas curiosas. Por ejemplo, no lo voy a desvelar aquí, pero nos cuenta cómo se enteró. No se enteró por los Blazers, se enteró de otra manera, curiosa. Lo revisamos esta semana. Bueno, si Luka y AD se enteraron por los medios sociales. Oye, primero que nada, felicidades por la entrevista. Quiero pensar que no es inteligencia artificial, que no te insertaste en el video. ¿Cómo me manejo ya con la IA? No, fantástico. Qué bueno, qué gran La semana trabajo. que viene, Pancho, el Papa en The Airball. Sí, no me cabe la menor duda. Después de ver a Thiago Splitter ahí, no hay límites. No hay límites. Pero qué bueno, qué bueno que lo hayas llegado y obviamente que hay una relación de años ya con el entrenador de Portland en tu caso, pero de nuevo, es mucho mérito y felicidades a ti por conseguir esta entrevista, porque primero habla un español perfecto. Sí. Siempre me cayó bien Thiago Splitter sin conocerlo, ya de esos jugadores que te despiertan cierta, no sé, como cierta química, como que el chaval es bueno, o sea, como que es un buen tipo, ¿no? Sin conocerlo. Entonces, te felicito por la entrevista y voy a estar muy pendiente para poder ver qué es lo que le sacaste al nuevo entrenador interino de esos Trail Blazers. La vamos a poder escuchar este miércoles, como digo. Te digo una cosa, ahora mismo Thiago es entrenador interino, pero ya se ha abierto el melón, ya se ha abierto el debate entre compañeros de medios locales, incluso lo he visto también en algún medio nacional, de si no deberían ya nombrarle head coach y darle las riendas del equipo. A ver, él evidentemente es la primera experiencia que tiene, le cae como le cae, porque esto no es como, por ejemplo, yo lo hablé con él, Jordi Fernández, buen amigo, que está con los Nets, pero Jordi lo fichan en abril y empieza a trabajar, y cuando ya empiezas a competir ya llevas unos meses en el cargo organizando todo. A este le cayó todo de golpe, de un día para otro detienen al entrenador jefe y tienes que ganarte de todo. Es verdad que ponen a Thiago, creo, por su experiencia del año pasado en París, en Euroliga, ya sabe lo que es ser head coach, pero claro, el cambio es brutal. No sé si tú esperabas esos resultados. Ahora están con 5-4 porque perdieron en Miami, pero arrancaron muy bien y ganando además a Oklahoma, si no recuerdo mal, Denver. No sé si ganaron a Lakers también, yo creo, ¿no? No, con Lakers, sí. Han jugado 2 veces ya. Le ganaron a Lakers en Staples y perdieron con Lakers como locales. En ese partido donde Lakers no jugó ni Luka, ni Austin Reeves, ni obviamente LeBron, que no ha jugado todavía toda la temporada. Fue el partido sorpresa para muchos porque no se esperaba que Lakers le fuera a ganar a ese equipo de Portland. Me parece que acá para Thiago va a ser muy importante lo que genere en el grupo, ¿ya? Si el grupo lo quiere, porque es un grupo joven, con la excepción obviamente de Damian Lillard, que se está recuperando y que es el capitán de ese vestidor. Drew Holiday también, pero Drew Holiday no es un problema nunca, al contrario. No, pero Drew Holiday Drew Holiday es el que quieres tener. Todos los equipos de la NBA quieren tener a Drew Holiday. Sí, exactamente. Si vamos a hablar de un tipo que es una estrella en su rol, este tiene que estar dentro de los de más arriba en la lista. Definición de lo que es estrella en tu rol, foto de Drew Holiday. Entonces no me parece que va a tener problemas ahí, ganando el vestidor, ¿ya? Y que los jugadores le tengan confianza, que lo respeten, primero que nada, pero que tengan una buena relación con él. Y no estoy hablando de esta relación que muchos creen hoy en día, que el entrenador tiene que ser amigo de los jugadores, que tiene... No es eso. Pero un tipo cuya palabra gravite en el camerino, en el vestidor, me parece que va a terminar siendo el entrenador del equipo porque bueno, hay que ir paso a paso, pero ha comenzado muy bien. Es un equipo que juega durísimo, de estos que yo te estaba hablando, prototipos de NBA moderna, tienen como 5 aleros en el equipo, son todos largos, todos compiten, son jóvenes, y sí, seguramente por talento
van a llegar instancias donde van a haber otros equipos que tienen más, pero estos son los equipos que les vas a tener que jugar al máximo y al tope todos los encuentros, porque ellos te van a obligar, desde la parte física te van a obligar y cómo compiten, y ahí tiene mucho que ver Thiago Splitter, que de nuevo, después de lo que pasó, o sea, mis respetos para él, porque navegar esta tormenta no es para cualquiera. Sí, estos Blazers yo creo que son un poco los Pistons de hace 2 años en cuanto a lo que hablábamos antes de respetar los procesos, tener paciencia. Es decir, no es un equipo como, con perdón, los Wizards, que están en eterna reconstrucción, ¿no? Sino que ya se están viendo esos brotes verdes y es un equipo que este año va a tener cosas que decir. Pancho, si yo te traigo a The Airball y no hablamos de los Lakers, la gente va a decir, claro, está loco, ¿no? ¿Qué le pasa a Nacho García? Vamos a hablar de los Lakers. Vamos a hablar de Los Ángeles, esa luz maravillosa que hay en California, que veis ahí en la mansión donde vive Pancho Pinto, y vamos a hacerlo porque el arranque de temporada ha sido cuanto menos curioso, en cosas buenas y alguna no tan buena. Yeah, come on, check us. Come on, Lakers! Here is the alley-oop. Jeff Hamilton. Time, baby. The Airball. Salen tantos personajes icónicos de los Lakers que no sé por qué no está Pancho Pinto en ese fabuloso vídeo. Que además lo produjo la hija de Kobe, ¿no? Este vídeo, si no recuerdo mal. Sí, está buenísimo. Buenísimo. A mí me encantó. Acá lo han exprimido, por decirlo menos. Sí, sí. Bueno, son unos Lakers. Hay que hablar de muchas cosas, pero una de las destacadas son los Lakers esperando a LeBron James. Y sin LeBron James ahora mismo son cuartos del oeste, 70% de victorias. Tuvieron 5 victorias seguidas hasta que se la pegaron en esta última ocasión con los Sox, derrota de 20 puntos de distancia. Y he querido ver un poco cómo le va a los Lakers, agarrando de referencia lo que pasó la temporada pasada. El año pasado LeBron en liga regular se perdió 12 partidos. Bueno, 6 victorias, 6 derrotas. Digamos que no le echan tanto de menos en cuanto a que pueden sacar los partidos. Cuando ya quieras aspirar a cosas más importantes, sí. ¿Tú qué balance haces, Pancho, de este arranque de temporada de estos Lakers sin LeBron? Muy positivo, sin dudas. Hay que sacar la tercera ya, derrota fea versus Hawks. Las demás, dejémoslas todas en la gráfica. Muy positivo, 7-3. Pero me sigo quedando, Nacho, con el hecho de que faltan 72 partidos todavía de temporada regular. Comenzando con el que ya viene ahora con Charlotte, donde tendrán la oportunidad de dejar una mejor cara, de ya estar un poco más acostumbrados al cambio horario. Siempre es complicado. Esta primera gira por el este se comienza con una mala derrota frente a Atlanta. Un equipo tradición que ya, ¿no? Podemos decir. Prácticamente así es. Y Atlanta es complicado, ¿eh? Es una de esas ciudades donde yo digo, hay que tratar a Atlanta como La Paz en Bolivia. Cuando jugamos las eliminatorias de fútbol y los equipos en Sudamérica de la Conmebol llegan el día del partido a La Paz, así hay que llegar a Atlanta. No hay que darle la noche a Atlanta. Alguien me dijo que hay 3 ciudades terribles para ir a jugar. A ver, dale. Yo creo que vamos a coincidir. Una es Atlanta. Ya. Otra es Miami. Ya. Bueno, son ¿Y 4. la tercera cuál? Son ¿Cuál 4, sería? Nueva York y Los Ángeles. Son los. Claro. Diría casi Nueva York por encima de Los Ahí está. Sí, ahí está. A esas, y nunca va a pasar, pero yo diría, especialmente Atlanta, llega el día del partido, papá. No tengas una noche en Atlanta y Miami, casi es lo mismo. Entonces, a ver, pero ahora hablando seriamente, este partido, Nacho, a los 2 minutos tú ya te das cuenta que estos tipos no traían el gen competitivo en ese partido, no estaba en Atlanta. O sea, se comienza el partido perdiendo una pelota con DeAndre Ayton. Las 2 primeras canastas de Atlanta son ofensivas de media cancha que terminan con una canasta, o sea, con una bandeja en media cancha, no en transición, no en contragolpe, no, de media cancha en bandeja. Entonces, de ahí en más, y la conferencia de prensa de J.J. Redick después del partido, creo que duró 1 minuto y medio, porque estaba recaliente el entrenador de Lakers. El piso de este equipo
o el techo, como lo quieras ver, a mí me parece que sigue siendo muy alto porque tienes a Luka Doncic en un nivel espectacular, porque Austin Reeves obviamente que ha vuelto a dar un paso, por lo menos al inicio, el paso al frente al inicio de esta temporada. Lamentablemente se lesiona, creo que juega el siguiente partido frente a Charlotte y eso es importante. Yo lo decía incluso cuando estaba jugando todos esos partidos sin Luka y sin LeBron, cuidado con la carga de trabajo que está teniendo Austin Reeves, porque está jugando y es un tipo que te deja todo en la cancha, todos los partidos. No sabe medir. Entonces se decía, cuidado, no se nos vaya injusto. Le pasa esto en la ingle, que ojalá, y la ingle es complicada, ¿eh? No es una lesión, no es una lesión de recuperación bastante rápida, así que ojalá que esté mejor. Y todo esto se ha hecho sin LeBron James. Ahora, los que piensan que este equipo puede ser mejor sin LeBron James, de lo que puede ser con 20 o 25 minutos de LeBron James, por favor. Estamos hablando de un tipo que te dio, ¿qué fueron? 25, 7 y 7 la última temporada, que terminó en el segundo equipo NBA, que terminó quinto en la votación de MVP y que es uno de los mejores jugadores en toda la historia de este deporte. Para muchos es el mejor. Hay que saber Entonces, diferenciar entre que este sea un equipo en transición que le está pasando las llaves LeBron a Luka y de eso a que LeBron no te valga para nada. Pero por supuesto. Claro, por supuesto. Hay que diferenciarlo. Por cierto, antes de hablar de Luka, y vamos a ver sus números y demás, te quiero preguntar por un nombre propio que lo has mencionado. Y yo soy un tipo bastante crítico con este jugador, que es DeAndre Ayton. ¿Te gusta para estos Lakers? Yo sé que había poco donde escoger, y después de lo que pasó el año pasado, además, con ese fichaje frustrado se me da el nombre, del jugador de los Hornets. El año Mark Williams. Mark Williams. Williams, exacto, se me ha ido el nombre por completo. Ayton es un tipo que yo creo que le falta un poco de carácter, de personalidad en la pista y en estos Lakers precisamente necesitas eso. Por eso, por ejemplo, Austin Reeves ha dado un paso al frente y se ha quedado, porque es un tipo echado para adelante. ¿Te gusta Ayton? Me parece que es el pivot del presente, me parece que es el mejor pivot que han tenido los Lakers en un tiempo, con todas sus deficiencias, la mayoría de carácter, como tú dices, porque es un tipo que tú dices no sabes si viene a competir todos los partidos, pero también me parece que es un tipo que se nutre mucho del entorno, de lo que tiene alrededor. Y cuando tienes a Luka Doncic, a LeBron James, cuando regrese, cuando tienes a Austin Reeves, o sea, si no compites con lo que tienes alrededor tuyo ahí, bueno, literalmente tienes hielo adentro, ¿no? Y no me parece que sea el caso de Ayton. Me parece que el caso de Ayton es de esos jugadores que sí, que idealmente te saldría con toda la intensidad todos los partidos, pero ya está comprobado a esta altura de su carrera que no es así, que tiene partidos y partidos, que hay partidos donde no le llega la pelota en ofensiva y tú lo ves hasta en el regreso que hace a defensa como que le pesan las piernas, como que no está ahí. Me parece que es un jugador que se va a nutrir del funcionamiento colectivo, se va a nutrir de nuevo de la excelencia que tiene alrededor y que dentro de eso te va a dar mucho. Bueno, vamos a cerrar el bloque de NBA con dos cosas. Datos y la reflexión del experto. Los datos son estos. Es la bestia parda de el que llaman Fit Doncic, ¿no? Este Doncic 3.0 o 4.0 que ha venido, bueno, podría estar jugando al baloncesto o en una pasarela, pero fíjate, los números os quiero comparar los que lleva hasta ahora en esta temporada con su mejor registro en cualquier temporada anterior. Fíjate que supera todo, salvo asistencias por muy poquito, pero está promediando 37 puntos, 10 rebotes y casi las 10 asistencias. Como te digo, solo tuvo una temporada que hizo más asistencias por partido, que creo que si no recuerdo mal fue la segunda suya en Dallas, 9.8. Estos números son una auténtica salvajada, Pancho. Sí, ¿sabes qué? Porque venía con ritmo del Eurobasket. Yo sabía que el inicio de Luka iba a ser bueno, que iba a ser como lo que está haciendo. Yo creo que también ha sido producto de la necesidad del equipo al no contar con LeBron, al tener a Austin Reeves lesionado estos últimos partidos. Me parece que él entiende muy bien cuál es su responsabilidad en la cancha en esta clase de momentos, pero estamos viendo a un jugador que es absolutamente generacional, y eso es esa palabra que a veces tiramos muy a la ligera, que es distinto, que es único. Bueno, eso es lo que es Luka Doncic. O sea, en estos primeros partidos de la temporada ha metido su nombre con los más grandes de la historia. El inicio que tuvo de los 5 primeros partidos estaba literalmente con Wilt
con Will Chamberlain. Sí, sí. O sea, estamos hablando de un tipo Los tres que... primeros partidos de este año son 43, 49 y 44 puntos. Estaba promediando, creo que eran 44, 45 en esos tres primeros partidos. Y aparte, Nacho, que lo está haciendo con mucha facilidad. O sea, lo está haciendo como que no está dando el más, ya ese extra, que no quiero decir que está jugando sobrado, no, sino que está en un nivel tan alto. Y mira que todavía, para mí, físicamente todavía no está del todo recuperado de la lesión en la pierna, especialmente, que lo tuvo afuera de, creo que 3 partidos que se perdió, porque lo notas en la forma en que penetra la pintura. Doncic en el Eurobasket y al inicio de la NBA, en su primer partido, lo veía con mucha facilidad penetrando la pintura, y ahora ya no lo hace tanto, se está quedando más con el tiro de media, larga distancia. Eso a mí me dice que físicamente todavía no regresa a su máximo nivel, pero yo creo que esos números van a volver un poquito a tierra también cuando regrese LeBron James, cuando tenga a Austin Reeves con él durante todo el partido. Está haciendo lo que el equipo necesita de él, pero yo le doy gracias todos los días a Nico Harrison por la razón que él haya tenido, por la razón que él crea, que tenía, que justificaba este canje, porque la verdad, yo era uno de los que pensaba, Nacho, que Luka jamás iba a dejar Dallas, jamás. Sí. Así como Wemby, yo veo a Wembanyama y yo digo, no, pero le dan el Alamo Dome si es necesario. La mitad de la ciudad de San Antonio se la dan a Víctor para que se quede allá con los Spurs. Así yo pensaba de Luka Doncic. Jamás pensé que se iba a retirar con otra camiseta que no fuera la de los Mavericks. Y lo tenemos ahora en Lakers con 26 años, entrando al prime de su carrera. Aparte que es un tipo extremadamente competitivo, o sea, tú te das cuenta cómo quiere ganar. No te olvides de eso. Y que se formó en un equipo, obviamente, que está acostumbrado a ganar, que está obligado a ganar, como es el Real Madrid. Entonces viene con ese gen competitivo desarrollado desde que es un chaval, desde que tenía 14, 15 años. Ese es el jugador que tienen los Lakers hoy. Y sí me sorprende, pero esta es la clase de jugador que como que tienes una escalera y le tienes que seguir metiendo palitos a la escalera porque sigue subiendo de nivel. Cuando crees que ya llegó y que sigue, y así va a seguir. Venía con el paquete completo por todo eso que tú dices, balcánico, criado en el Real Madrid, de la experiencia de NBA de tantos años en Dallas. Balcánico, eso es muy cierto. Los balcánicos, sí. Totalmente. Pancho, te agradezco muchísimo que estés. Le veis con el polo de los Chargers, porque es que, Pancho, podemos hablar de lo que quieras, de baloncesto, de NFL. Otro día le engañaremos para hablar de otra cosa. De momento, voy a abandonarte a ti, pero me voy a quedar en Los Ángeles porque ahora vamos a hablar de béisbol. Y algo ha pasado en Los Ángeles, ¿no? Recientemente. Sí, con el béisbol. La verdad. Ok, Nacho, oye, fue un placer para mí, de verdad. Acá voy a estar a tu disposición. Te felicito de nuevo por el proyecto. Sé que te va a ir muy bien y estamos siempre en contacto, ¿ok? Muchas gracias. Por cierto, todo el mundo a seguir y a ver lo que ofrecen en Pinto Lakers para estar al tanto de la actualidad de los Lakers. Abrazo grande, amigo. Hermano, para ti. Blue Jays on the corners, 1 out. Bounces one up the middle. That's to the back. Over the post to beat the champ. You gotta knock him out. The Dodgers stand tall and win back-to-back titles. The Dodgers cement their dynasty. The Air Ball. Claro que sí, tiempo para hablar de béisbol. Se terminó la temporada histórica para los Dodgers. Ahora vamos a hablar mucho de eso. Y ahora entramos ya pues, en la off-season, donde no tenemos partidos, pero empieza pues todo el salseo, ¿no? De fichajes, salidas, llegadas. Para hablar de todo eso y mucho más, tenemos a Valentina Ricci, que es la que realmente sabe de béisbol aquí en The Air Ball. Valentina, ¿qué tal? Hola Nacho, pues súper bien, la verdad. Y bueno, un poquito triste porque se acabó la temporada, pero qué temporada. Yo creo que de aquí a que comience la nueva vamos a tener demasiado de qué hablar porque esta serie mundial yo creo que fue para la historia. Mucha gente había dicho que era la mejor que habían visto en años. Y me parece que, bueno, siendo ahora los Dodgers que repiten título después de 25 años, me parece que sí es para recordar y para hablar de aquí a que empieza la temporada que viene. Claro, es que es histórico porque, entre otras cosas, vamos a ver algunos de los detallitos, datos que nos deja esta temporada. Pues, por ejemplo, que no había campeón de manera consecutiva
desde la Serie Mundial de hace 25 años, del año 2000. Es que es muchísimo tiempo, la gente a veces no es consciente de esto, pero esto es muy complicado repetir título, que sí que se da más comúnmente a lo mejor en otros deportes, pero en el béisbol estaba siendo prácticamente una quimera. Lo especial que es además serlo en un Game 7, ¿no? Yo lo sé por el básquet, este año también tuvimos 7 partidos en la NBA y claro, encima hacerlo fuera de casa, en Toronto, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Eso sí, eso lo hemos querido destacar ahí, que los que han ganado que tampoco van descalzos, ¿no? Tienen buen presupuesto, Valentina. Pues sí, no, la verdad un equipo como los Dodgers no es que sorprenda y se les quita mérito, pero realmente es un equipo que, como dices tú, el béisbol es muy difícil para volver a repetir un título, ¿no? Porque hay tantos cambios durante la off-season, los equipos se preparan súper bien, los contratos cambian, entonces hay más motivación aquí y allá, pero realmente los Dodgers siempre han estado bien equipados. El año pasado ganan el título estando muy bien equipados, teniendo, por ejemplo, un jugador como Ohtani, que yo creo que no se va a repetir de aquí a 100 años. Entonces vuelve otra vez a repetir este título a 25 años de lo último que fueron los Yankees, que de paso, cuando ganan los Yankees, ganan 3 veces seguidas. O sea, que puede que el año que viene a lo mejor los Dodgers vayan por ese récord también, ¿no? Pero realmente es bastante difícil llegar a la MLB y repetir el título, y muchos equipos que también tienen el mismo presupuesto o hasta un poco menos, o un poco más que los Dodgers, quedaron fuera de temporada, no dieron los resultados que se esperaban. Entonces los Dodgers, teniendo con qué, supieron cómo manejar todo el talento más todo lo que se invierte y todo el trabajo que se hace para volver a llegar a un juego 7 que estuvo muy bueno, no fue tampoco regalado, ¿no? El título se lo ganaron con todas. Vuelven a Toronto porque los Blue Jays los obligan hasta el juego 7 y repiten título fuera de casa, lamentablemente para los Dodgers, pero bueno, después tuvieron Super 8 de regreso en Los Ángeles y bueno, espectacular, la verdad, muy merecido. Ha sido un título con, bueno, ya lo fue el año pasado, pero este año más aún con acento japonés, que eso también lo comentábamos en la web, en la noticia, ¿no? De un MVP japonés, ¿no? Y que va a seguir siendo así. No sé si MVP, pero vamos, el motorcito, esto es un Toyota, el motor de los Dodgers es japonés, ¿no? Totalmente. La verdad que la actuación de Yamamoto en la Serie Mundial fue decisiva. Bueno, por supuesto, no entrar en mucho detalle lo de Ohtani, que fue espectacular, es algo que, como digo, es poco verlo, van a pasar más de 100 años para volver a ver un jugador como Ohtani. Único, que batea, que pichea, que lo hace todo y todo bien. O sea, eso no es realmente después juega 18 innings y al día siguiente pichea como si nada, mete jonrones como si nada, o sea, es de verdad que un fenómeno y los Dodgers lo saben. Entonces yo creo que por lo tanto que repitan título es impresionante, pero tú dices, bueno, tienen un gran motor allí detrás, ¿no? Pero igual yo creo que es un esfuerzo colectivo, ¿no? Para lograr todas estas cosas, porque vemos otros equipos que tienen ese jugador, ¿no? En específico, que todo el mundo cree que, ¿sabe? Va a ser la nota discordante o lo que va a hacer que el equipo llegue a unas expectativas o a una postemporada o a un título. Y realmente un equipo no solamente puede depender de un solo jugador, en este caso como Ohtani, sino que realmente los Dodgers han sabido hacer compactos y por eso ganan el título este año. A eso quiero ir, porque claro, son candidatos evidentemente para 2026, para ese tricampeonato del que estamos hablando. Mantienen a la gran mayoría de los jugadores de ese bloque campeón, pero Miguel Rojas ahora mismo, a día de hoy, no es jugador de los Dodgers. Es verdad que a mí me parece, no extraño ya, porque en los tiempos que corren ya es normal ver jugadores de esas edades, ¿no? Pero claro que con 37 años probablemente los Dodgers a lo mejor tengan que tirar la casa por la ventana para volver a tentarle, porque ahora mismo su situación es agente libre, puede escuchar ofertas donde quiere, viene aquí, porque viene de triunfar en la Serie Mundial a título colectivo, pero sobre todo a título también individual, y ahí está su sueldo de este último año, en torno a los 5 millones, es decir que creo que se estaba hablando de que se quería retirar en 2026, lo mismo lo larga un poquito, ¿no? Sí, eso quería hablarte, ¿no? Compararlo, por ejemplo, que los Dodgers, uno cuando piensa en los Dodgers piensa en Ohtani, pero realmente Miguel Rojas en los últimos 3 juegos, diría yo, de la Serie Mundial fue clave, tanto en la defensiva, que siempre ha sido muy buena en el campo y realmente bateando durante el año no había tenido tantas oportunidades al bate, pero esta vez, en estos últimos 3 juegos,
viene Miguel Rojas y en el juego 7 es el héroe de los Dodgers, ¿no? Yo creo que en el momento ni él mismo se lo creía porque realmente fue la clave para que los Dodgers alargaran ese juego y entonces se aprovecharan, ¿no? De ese juego, puedes decirlo, psicológico, el cansancio, todo esto que conlleva un juego 7. Sí, ahí los 37 años en eso se notan, ¿no? Exactamente, y viene la veteranía, ¿no? Entonces, yo diría que Miguel Rojas, pues obviamente, hablando por él, ¿no? Sería ideal para él retirarse en los Dodgers. Él había dicho que podía dar un año más, quería retirarse en 2026 y si fuese posible, pues retirarse con los Dodgers. Valentina, hemos cerrado temporada, hay que hacer balance y hay que ponerse guapos y dar premios. Fíjate que esto acaba de echar a andar, The Airball, pero nos acabamos de inventar, a ver qué te parece, los premios de temporada de The Airball. Esta es la sorpresa que te he dicho que... Fíjate que no te quiero meter presión, pero sí quiero hacer aquí un waiver, ¿no? Un aviso a todo el mundo. Los premios que vamos a dar o las calificaciones que vamos a dar, que no son todo premios, también hay algún palo, son todo responsabilidad de Valentina, ¿vale? Yo aquí no tengo ni idea de béisbol, así Pero que presión. quejas aquí. A este Quejas, lado. cualquier cosa, a mí. Y felicitaciones también, por si acaso. Hombre, claro. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a arrancar con premio revelación, que esto podría ser a equipos, podría ser a jugadores. En este caso vas con 2 equipos y me vas a explicar por qué. Para ti los 2 equipos revelación de la temporada son los Seattle Mariners y los Miami Marlins. Cuéntame, bueno, yo sé por qué, pero cuéntaselo a la gente. Ok, bueno, pues la verdad son 2 equipos que tuvieron, creo que te lo comentaba antes, resultados completamente distintos esta temporada, ¿no? Porque empezando nada más que los Seattle Mariners llegaron a la final de la Liga Americana, ¿no? Que es lo más lejos que puedes llegar antes de llegar a la Serie Mundial, y los Marlins no pasaron a la postemporada. Entonces, quiero aclarar aquí que el premio revelación va por ciertos detalles. Va que por creo méritos, que son no por importantes, resultados. ¿no? Bueno, en el caso de los Mariners, además también es por resultados, ¿no? Pero Claro, sí, exacto, por en el eso caso de digo. los Miami Marlins. Exacto, o sea, es distinto porque los resultados fueron completamente distintos. Por ejemplo, los Seattle Mariners que llegaron a la final de la Liga Americana, que creo que después de también 24 años, algo así, creo que la última vez fue en 2001, si no me equivoco, llegan a la final de la Liga Americana, nunca han llegado a una Serie Mundial. Por eso también había mucha expectativa, mucha emoción detrás de eso, porque nunca han llegado a una Serie Mundial. Tienen a Kyle Riley, que fue también el ganador del Home Run Derby este año, con 60 jonrones y 125 carreras impulsadas, es decir, números espectaculares. Los Seattle Mariners dieron una batalla espectacular este año. No se la pusieron fácil a los Blue Jays para llegar a la Serie Mundial. La verdad, a los Blue Jays les costó vencer a los Mariners. Entonces, realmente si los comparas, los Mariners tenían mucho también con qué ganar, pero bueno, al final los Blue Jays supieron darle la vuelta a ese último juego. Pero me gustó mucho el desempeño de los Mariners este año. La verdad, tampoco a principio de temporada era un equipo que la gente daba mucho por ellos, no apostaba mucho por ellos a principio de temporada, pero como digo, Kyle Riley tuvo una temporada espectacular. Más bien todo el mundo lo tiene como un nombre por allí o lo tenían antes de la Serie Mundial, lo tenían como un nombre de MVP, ¿no? Porque le había ido súper bien este año. Julio Rodríguez también, Bryan Woo como pitcher también tuvo entradas espectaculares. Entonces, realmente para un equipo al que nadie apostaba a principio de temporada, para haber llegado a una final de la serie de la Liga Americana y haberle dado batalla a los Blue Jays, que pasaron de primeros en su división, es de admirar. Bueno, decepciones, que también hay decepciones, evidentemente. Además, creo que la decepción y luego un expediente que vamos a hablar va con los mismos colores. Para ti las decepciones este año son los New York Mets, entiendo por qué, ahora lo explicas, y también los Bravos de Atlanta. Pues sí, los Mets realmente yo creo que es algo que tanto los fans de los Mets como los fans del béisbol en general no terminamos de entender, porque es una plantilla bastante experimentada,
Aquí no hay muchos novatos, no hay muchas constantes, ¿no? que haría que los Mets no llegaran a una postemporada. Ni hablar del sueldo, ¿no? Supera el $1 billón el sueldo de los Mets, entonces que no llegue un equipo tan preparado, un equipo que debería haber superado expectativas, que reciben a Juan Soto con ese contrato histórico, ¿no? De $765 millones, si no me equivoco, que haya llegado allí, que está bien. Juan Soto tuvo buenos números este año, pero el equipo alrededor de él tampoco dio la talla para que entonces en su última serie los dejen en el terreno ante Miami, que como dije antes, realmente no tenían nada que perder. Y Bravos, pues los Bravos... Es un equipo que no hace tanto tiempo ha sido campeón, ¿no? Y que al final pues no termina de... Igual que en los Dodgers decíamos antes y elogiábamos la continuidad que han sabido darle, en el caso de los Bravos no. Sí, la verdad los Bravos vienen de no ser constante, vienen con altos y bajos. Esta temporada pues quedan hasta detrás de los Marlins, ¿no? Un equipo que tiene a Matt Olson, a Michael Harris segundo, que tienen al mismo Ronald Acuña. Está bien, Ronald Acuña estuvo lesionado por un año, pero llegó al equipo creo que a principios de temporada, cosa que todavía le daba tiempo para recuperar allí y ayudar al equipo en tal caso de que no me parece justo, pero en tal caso de que toda la presión cayera en Acuña, no se dio. Y es un equipo que tuvo más bajos que altos esta temporada y como te digo, en la división queda detrás de los Marlins, cosa que si los comparas a nivel de plantilla, pues no debió ser. Entonces también se traduce un poco a una decepción esta temporada. Bueno, nos queda un batazo en la cabeza, ¿no? En cuanto a lo que está aquí repartiendo hoy Valentina, y tiene nombre y apellidos. El jugador sobrevalorado, que así lo ha querido llamar, que es Juan Soto, ya lo has dicho antes, ese contratazo, casi $800 millones por todos los años que firmó, pero claro, al final si tú acabas sumando esas cifras, se te va a exigir no solo lo individual, sino que lideres el equipo para ganar títulos, y este año nada más lejos de la realidad. Pues sí, la verdad no quiero tampoco juzgarlo en solamente un año, pero sí es verdad que quedó corto en expectativas. O sea, es un jugador que ya venía de los Yankees, jugadorazo, por eso también llega entonces ese nivel de contrato, ¿no? Entonces, solamente hablando por el dinero, ya las expectativas están bastante altas y como dices tú, Nacho, no solamente en sus números individuales, pero también un tipo de liderazgo, ¿no? En un equipo que también, como dije antes, no son ningunos novatos, son varios jugadores que ya tienen veteranía en la MLB. Entonces, Juan Soto llega con 43 jonrones y 105 impulsadas, números muy buenos, no te voy a decir que no, pero sí es verdad que se queda un poco corto en el sentido, por ejemplo, como te dije, si lo comparamos con Cal Riley, en los Seattle Mariners, que las expectativas eran muchísimo menores para los Mariners que para los Mets. También el mismo Aaron Judge también tuvo una muy buena temporada, a pesar de que los Yankees pues también fluctuaron un poquito este año, no te voy a decir que no, pero sí es verdad que tuvo mejores números que Soto y pues llegaron a la postemporada y bueno, al final los Blue Jays los dejan también en el terreno. Bueno, Valentina, hablaremos mucho de béisbol en The Airball y vamos a repasar, que todavía ya estamos casi a punto de terminar el podcast de hoy, de este lunes, pero hay que hablar de MLS porque ya tenemos servidos los playoffs en las semifinales, no finales, semifinales de conferencia. A partir de ahora, partido único. Valentina, un besito. Gracias, Nacho. Bye. Estas son las semifinales de conferencia de la MLS Cup. Solo quedan 8 equipos vivos. Del lado del oeste, el duelo entre San Diego y Minnesota y Vancouver frente a LAFC. Se van a jugar en California y en Canadá. Es muy complicado hacer un pronóstico de quién puede llegar a la gran final de la MLS. Del lado del este, el duelo entre Filadelfia y Nueva York. Yo creo que favorito Filadelfia si mantiene el nivel de todo el año, pero recordemos que esto es solo un partido y el otro duelo es el Cincinnati Inter Miami, partido que puede tener muchos condicionantes para el Inter Miami, acostumbrados también a jugar aquí con buena temperatura y un ambiente agradable. Bueno, vamos a ver Ohio el 23 de noviembre cómo recibe a Messi y a los suyos, pero parece que va a hacer bastante frío, incluso podría ser con alguna nevada. No debería ser una excusa, yo creo que ahí es favorito el Inter Miami, pero
Bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, ya llegando a semifinales, Inter Miami ha conseguido algo histórico. Nunca había llegado tan lejos. Recordemos que la pasada temporada cayeron en la primera ronda contra Atlanta United al mejor de 3 partidos y en este caso es un hecho histórico. Pero ¿dónde está el techo? ¿Dónde está la exigencia del Inter Miami para que podamos decir, oye, ha sido una buena temporada? Bueno, no lo voy a decir yo. Vamos a escuchar a algunos de los que están cerca del equipo. Alejandro Figueredo, Juan Ballesteros, del podcast ¿Qué pasa Inter Miami? Y Jaime Bernal, compañero de Univision. Que gane la conferencia y que llegue a la definición del MLS Cup a principios de diciembre. Entiendo que hoy el gran objetivo es llegar a la definición. Pensar en otra cosa antes de tiempo podría ser un error. Creo que este equipo, Nacho, siempre tiene una obligación que es ser campeón. Sí, claramente tiene que ser campeón. Ahora, las circunstancias hicieron que, bueno, haya tenido dificultades y las cosas pueden ir mejorando de acuerdo a cómo pasen los playoffs. Tiene un rival durísimo ante Cincinnati en condición de visitante. Ese fútbol se puede ganar o perder, pero a mi entender este equipo tiene la obligación casi de ser campeón y lo que no sea ser campeón va a sonar a bastante poco. Lo mínimo este equipo por lo que se paga en salarios, por la diferencia, por el hecho de tener a Messi, es ganar el título. Yo no considero que otra cosa pueda aspirar al Inter Miami que no sea ganar el título. Sería muy decepcionante que no pueda avanzar a la final del Este y sería un sabor amargo perder en la final, pero creo que ahora si no llega a la final de la conferencia del Este sería un fracaso para este equipo. A mí la temporada no me gustó, más allá de que el Mundial de Clubes se transitó con cierta alegría, se perdió una final del Leagues Cup, no se consigue el objetivo en Liga de Campeones de la CONCACAF y hay que buscar el título en la MLS Cup. Si no lo consigue y queda eliminado en Cincinnati, esperemos que no, a mí me resulta fracaso. Exigencia muy alta por parte de quienes siguen al Inter Miami. Mínimo alcanzar la final, la gran final de la MLS Cup y veremos. Aquí lo vamos a dejar. Este ha sido el primer podcast de muchos. Recuerda, cada lunes podcast de deporte americano, cada jueves podcast de NBA. Y durante toda la semana, por supuesto, en el canal de YouTube, vídeo diario y muchos contenidos que te van a encantar. Recuerda que ya tenemos también nuestra página web, que estamos en redes sociales, en la web theairball.com. En todos los perfiles de redes sociales estamos como theairball.com, @theairball.com. Ahí nos puedes encontrar. Lo dejamos por hoy. Un beso. Nos vemos miércoles. Tenéis entrevista con Thiago Splitter, exclusiva, entrenador jefe de los Portland Trail Blazers. Jueves, podcast de NBA y durante la semana, como digo, iremos subiendo cada día un vídeo muy interesante de deporte americano. Adiós.